Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias por la invitación y por darme la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes. Yo creo que los pacientes son nuestros maestros, no solamente nos enseñan realmente lo que es la medicina, pero aprendemos, como dice Francina, de la vitalidad y la fortaleza que tienen tanto los pacientes como sus familias. Y a veces puedes estar a las 7 de la noche respondiendo un correo, que a veces me tardo, o no los veo o no llego, pero realmente no nos podemos quejar de cansancio a veces, porque al ver estas familias que van con una lucha del día a día, no tenemos, o sea, tenemos la responsabilidad que ha dicho Francina, y nos dan una energía que a veces pues solo con verlos entrar, una sonrisa y seguir adelante, para nosotros es suficiente. Yo voy a hablar, bueno, esto es una jornada de familias que también hacemos en San Juan de Dios, y porque le damos muchísimo valor a esta parte que es solamente, no solamente hablar de alguna enfermedad. Ahora, porque hay un tratamiento, pues probablemente se va a hablar aún más, pero es hablar de todo lo que hay alrededor y todo el entorno y toda esa conexión que en el día a día es necesaria para seguir adelante. Lo vamos haciendo así, ¿no? Yo hago así y la cambian arriba, pero estamos coordinados. De momento no cambiar nada. Esto es parece una rana que hay ahí, ¿no? Y todos vemos la rana, pero igual hay alguien que ve más que una rana. No diga si ve algo más que una rana, porque la rana es lo que está ahí. Y ya iremos hablando de la rana. Hay una cosa que quiero decir. Yo voy a hablar de parte del ensayo o de los resultados del ensayo con nusinersen para los pacientes tipo 2, que fue la otra parte que compartimos, parte el Hospital La Paz, Vallebrón en formas tipo 1, y el Hospital San Juan de Dios fue los pacientes tipo 2. Y en nombre también de los pacientes tanto de La Paz, han participado con Francina, y en el hospital, hay que darle las gracias y un aplauso, porque entrar en un ensayo no es qué suerte que entre en el ensayo y eso va a ir solo, es un esfuerzo. Ir a las visitas es una obligación y una responsabilidad. Los tienes que llamar, que cómo va, que hay que repetir una muestra, que no se puede cambiar el día, que se tiene que cambiar el día del trabajo. Esto no es ir cada 4 meses al médico, esto es una responsabilidad extra, y a veces aún más difícil cuando durante el primer año, como fue en el ensayo tipo 2, en el Cheris, donde recibes placebo. Entonces es realmente un esfuerzo para el beneficio de todos, no solamente de esta enfermedad, sino de las que vienen después. Bueno, seguimos con la siguiente. Y esta es una diapo que yo siempre pongo, y la pongo tanto aquí como la puse ayer para los especialistas, porque ayer, por ejemplo, estaba Enrique del Campo, que es fisiorrespiratorio, y decía: esta es la charla para los especialistas, que será la misma charla que daré para los especialistas padres y madres, porque hay muchas cosas que muchos padres y madres saben mucho más que algunos de los especialistas, y realmente saben el detalle de muchos aspectos que nosotros parece que conocemos, pero conocemos quizás algunos aspectos más básicos de estas enfermedades. Pero el día a día los expertos son ustedes. Entonces, todos queremos oír los clinical trials, los ensayos clínicos. Y si le damos al final de ese pasillo está la cura. Y de momento esa puerta apenas se está abriendo. No es una cura lo que hay es un tratamiento, y el tratamiento es diferente a cura. Y ese concepto tiene que estar claro, porque poder entender eso, podremos entender y manejar mejor la expectativa que tenemos en este momento. Hay una emoción porque tenemos 20 años esperando, o 30 o 40, o desde 1800 estamos esperando la cura, y todavía no ha llegado, pero empieza el tratamiento. Y ese tratamiento que está modificando hacia positivo un porcentaje de los pacientes, esa expectativa tenemos que manejarla de una forma adecuada entre las distintas familias. Entonces, del lado izquierdo vamos poniendo, parece que se la supieran, del lado izquierdo vamos poniendo lo que es el tratamiento clásico que teníamos hasta el día de hoy.
hasta el 1 de marzo por lo menos en España, o un poquito antes, y es el ABC de toda la vida que no podemos perder. Y a esto se ha incorporado lo que tenemos aquí en el lado derecho, no sé si puedo dar, que es la terapia que empieza a modificar mi base genética para aumentar la cantidad de proteína que es deficiente a través de modificaciones del SMN2, como explicó Francina, y incluir el gen SMN1, que sería la terapia ideal para estas enfermedades de base genética. Y realmente pongo aquí abajo, que los que están muy abajo aquí no se verá, pero es el apoyo a nivel escolar, familiar, las asociaciones, el trabajo social y la psicóloga, que yo los pongo de primera línea, porque realmente ese es el día a día de esa familia, luego lo que tienen que ir al hospital y luego los que van a los ensayos y luego los medicamentos aprobados que iremos contando. Pasamos a la siguiente. Y para poder hacer lo que comentó Francina, que es muy bonito cuando uno lee los artículos y dice, el tratamiento es multidisciplinar, hacer ese tratamiento multidisciplinar, que las agendas cuadren, que me cambiaron la visita, que mándame un mail, que hables con la administrativa, es un gran esfuerzo y hay que seguir luchando, no es fácil. Nosotros quisiéramos que todo aquello fuese mucho más sencillo, pero es nuestra obligación y tendremos, o sea, todo esto es, esto mismo ocurre aquí, ocurre en el Vall d'Hebron, tienes que coordinar a tus fisios para que pasen las escalas, tienes que coordinar al que el neumo le pase la espirometría, pero estás primero en rehabilitación, entonces después que vaya a gastro, y entonces ellos están ahí en el hospital y hacen unos días de un gran esfuerzo para tratar de llevar al máximo su cuidado y prevenir las complicaciones asociadas a la debilidad, porque eso era y es el ABC del tratamiento plus lo que hemos visto. Seguimos adelante, la siguiente, y eso que se ve que es más complejo, bueno, en los papers está muy bonito y lo ponen en este circulito, pero sabemos que es un poco más duro y quizás es interesante porque se ha actualizado en el 2018 unas guías para tratar de estandarizar estos cuidados en los pacientes, que es un poco lo que ha comentado Francina. La siguiente. Hay más protocolos y consensos para tener que hacer con la función respiratoria, hay más protocolos y consensos para hacer con las escoliosis, pero al final se dan cuenta de que tampoco es que la experiencia lo tiene ya estudiado qué exactamente es lo que hay que hacer. Son expertos que se reúnen y dan su opinión para hacer esas guías. Siguiente. Y por eso decía, tenemos igual desde 1800, porque en 1891 Wernicke y Hoffman, que es la enfermedad de Wernicke-Hoffman, que es la atrofia muscular tipo 1, que es lo primero que se describe, desde 1891 aparece esta descripción, que en ese momento en el SMN1 nadie sabía que existía. La siguiente. Y desde entonces tenemos aquí a una persona que ha venido a España y es una persona fantástica, colaboradora con la familia. Y yo no sé, yo la conocí primero aquí en una reunión de familias de Fundame que se organizó y estábamos con gente que era imposible y eran, no sé, 20, 30 familias y estaba Judy Melky, que es quien descubre el gen. Yo la conocí en Barcelona, en esa reunión de Fundame, no en un congreso mundial, no, en la reunión de Fundame. Y fue muy emocionante conocerla, que ella nos contara y empezó, eso fue hace unos cuantos años, estaban dos de los grandes promotores de las nuevas terapias que se están desarrollando o que ya son reales ahora, y teníamos un siguiente alcance. Esto fue apenas en el 95, y en 1995 hasta ahora parece otro mundo. Y parecen muchos años, igual decimos, esos 20, 25 años que nos separan desde el 1995, pues sí, son muchos años y después todo es relativo, porque hay otras enfermedades que tienen mucho más tiempo de que se ha identificado el gen y no han sido capaces de encontrar este modificador o una terapia génica. Y todo es relativo en la vida, 20 años parece muchísimos, pero para lo que es el desarrollo de la investigación probablemente no sea tanto. Uno de los aspectos importantes es el desarrollo del modelo animal, que, como explicaba Francina, pues la mayoría de los laboratorios utilizan modelo animal de ratón, y el ratón no tiene SMN2,
Y si yo quería modificar el SMN2, tenía que modificar el modelo animal natural. Y esto costó mucho y también yo creo que es un punto importante en el haber alcanzado donde estamos hoy en día. La siguiente. Esto es más o menos casi un ejemplo de por qué cuantos más copias tengamos mejor, pero es importantísimo dejar claro que hay pacientes con 3 copias que pueden ser una forma tipo 1, pueden ser una forma tipo 2 o pueden ser una forma tipo 3. Es decir, en medicina 2 más 2 puede ser 638. Es decir, hay que ir con mucha cautela. No creer, yo tengo 3 copias, mejor tener 3 copias en principio que 2, pero no podemos definir la clínica 100% solo con el estudio de las copias de SMN2, que es un modificador muy importante del fenotipo, ¿vale? Pero dejemos eso claro para que después también podamos entender otras cosas. Siguiente. Este, por ejemplo, es nuestra casuística del proyecto que se hizo con Gename, donde Fundame participaba apoyándonos, y aquí el grupo de pacientes que tenía 4 copias, solamente teníamos pacientes de forma AME tipo 3 con 4 copias. Con 4 copias no teníamos formas tipo 2 ni formas tipo 1, ¿vale? Pero con 3 copias teníamos formas tipo 3 y formas tipo 2. Y recientemente tenemos un paciente con una forma tipo 1. Entonces, ¿qué es importante? El hecho de que yo esté en una forma tipo 3, sabemos que hay formas tipo 3 donde los pacientes pierden la marcha pues, a la adolescencia, a los 12, 13. No pensar que todos los pacientes formas tipo 3 van a ser pacientes que tienen 20, 30 años y están caminando. La forma tipo 3 también tiene un espectro muy amplio. Puedes tener pacientes que pierden la marcha de forma muy precoz en los primeros años, ¿vale? 4, 6, 8, y pueden tener 4 copias. Entonces, esto es importante. No siempre hay una correlación número de copias, fenotipo. Siguiente. Bueno, aquí empieza el camino hasta que empiezan una serie de ensayos en fases muy iniciales con modelos animales a demostrar que eran capaces de aumentar la proteína que nos falta o que le falta a los pacientes. Entonces, cuando empiezan a identificarse que en el modelo animal, en el modelo celular, con estas modificaciones del SMN2 y del SMN1 es capaz de aumentar esa proteína, decimos, ahora vamos a ver cuánto podemos cambiar en los pacientes. Pasamos a la siguiente. Y ha ocurrido lo que todos queremos que ocurra cuando entras en un ensayo. Nosotros tenemos desde el 2007 participando en distintos ensayos clínicos, muchos en distrofia muscular de Duchenne, y ha sido muy difícil conseguir que esto llegue a este punto, donde la FDA y la EMA aprueban un medicamento. Hay una carrera, hay un camino, no solamente está esta barrita aquí, están todas estas barritas que vienen detrás. Y este es el primer paso, y tenemos que vivirlo como un primer paso, sabiendo que atrás vienen pasos con probablemente medicamentos, con modificaciones que permitirán mejor acceso, mejor aumento de proteína y mejor respuesta. Y esta es la percepción que tenemos que manejar hoy en día. Qué bueno que lo tenemos, pero aún mejor, ¿qué es lo que viene atrás? Aún puede ser mejor. Siguiente. Entonces, esta sería la cascada de eventos que ocurren cuando yo no tengo la proteína, la motoneurona degenera y mi músculo queda desconectado de esa motoneurona, de ese nervio, y el músculo no responde. El músculo necesita de que su nervio esté conectado a él, y si no, la luz se apaga cuando se desconecta el cablecito del bombillo. Pues lo mismo le pasa al músculo cuando se desconecta ese cablecito que viene de la neurona de la médula. Entonces, todos estos eventos ocurren en primer lugar porque pierdo la proteína SMN1. Entonces, ¿qué pasa si mi gen no funciona? Pues yo puedo intentar incluir ese gen dentro del núcleo de la médula espinal, del asta anterior, de las motoneuronas, a través de lo que se llaman los adenovirus asociados, que ha sido un gran descubrimiento el poder yo utilizar una especie de transporte que me puede llevar en su mochila o en su carga el gen que yo quiero, viaje
atraviese la barrera hematoencefálica, viaje hasta la motoneurona, entre en la motoneurona, entre al núcleo de la motoneurona, descargue esa información genética y la motoneurona empiece a producir lo que le faltaba. Es hacer una fábrica de SMN1 endógena. Tú se la dejas ahí, le dejas la franquicia y empieza a producir SMN1. Y empieza a producirse SMN1 y cada neurona irá respondiendo en su medida. Y cada paciente irá respondiendo en su medida. Esto es fantástico. Esto es probablemente lo que queremos para todos. Es una sola vez y ya tendríamos esa fábrica produciendo. Pero de momento tenemos, que voy a hablar más adelante, de lo que tenemos hasta ahora, y después de nosotros también habrá más información, tenemos los medicamentos que van a modificar al SMN2. Por suerte tenemos una enfermedad que tiene un gen que es prácticamente idéntico menos una letrita, y puedo modificar para que ese gen SMN2, que no era tan potente, se transforme en muy potente y produzca más de la proteína buena. Pues hago esto, plan A, plan B. ¿Qué pasa? Esta terapia iba más adelantada y sobre todo la que ha ido más adelantada es el nusinersen, y estaríamos aquí modificadores del SMN2. Y luego hay terapias que son de protección neuronal, de tratar de mantener el ambiente o los efectos secundarios por la baja cantidad de esa proteína que pueden modificarlo. Pero nos centraríamos en SMN1, terapia génica, SMN2, 2 moléculas, nusinersen, que es intratecal, y la molécula vía oral, que es de Roche. Siguiente. Esta es una diapo que es un poco de reflexión. Este es un paciente presintomático, empiezan los síntomas y empieza una pérdida de la función. Cuando ponemos un tratamiento, lo que queremos todos es que este tratamiento produzca este efecto, que es mejorar, pero también podría ocurrir que se estabilice o podría ocurrir que retrase la progresión de la enfermedad. Las encuestas, en la mayoría de los casos, identifican que con que estabilicemos este tipo de enfermedades neurodegenerativas, probablemente la gran proporción de las familias y afectos estarían satisfechos de poder frenar la enfermedad. Si más a más podemos aumentar algo, esto es un plus. Siguiente, tenemos aquí un conjunto, esto es un poco el ejemplo que había comentado de la dificultad que hemos tenido con este grupo de enfermedades, y estamos aquí con la atrofia espinal. Los criterios de inclusión hay que entender. Una cosa es un ensayo clínico, es responder, confirmar que la información que yo tengo de básica y del modelo animal puede modificar la historia natural de esos pacientes, y es responder esa gran pregunta: ¿cuál es la magnitud del efecto? ¿Cómo es el efecto? Que no tenga efectos secundarios. Y esto es un ensayo, y estos son los criterios que yo tengo que manejar para un ensayo clínico, que pueden que me gusten, que yo esté de acuerdo o no, pero son los criterios que hay, porque la muestra tiene que ser homogénea para que luego los resultados sean más fáciles de interpretar, sean más sólidos, y cuando vayas con esa información a la EMA y a la FDA, sea rápido. Y hay que decir, hay que felicitar al diseño del ensayo de nusinersen, con que nos hubiese gustado algunas cosas o no, porque ha permitido que eso ocurriese en un tiempo relativamente corto. ¿Qué pasa? Si elegimos unos criterios muy estrechos o elegimos unos estrechos en fases muy tardías, pues va a ser complicado. Y una cosa son criterios de inclusión para un ensayo, y otra cosa es criterios de tratamiento una vez aprobado un fármaco. Entonces, no puedes tener un ensayo específico para cada subtipo de realidad, tienes que basarte con la información y tratar de generalizar y seguir recogiendo datos en el día a día de los pacientes que van a ir recibiendo el tratamiento, aunque no sea estrictamente el criterio de ensayo, porque ya es un criterio médico. Fueron capaces de demostrar que el nusinersen modifica la historia natural de los pacientes. Siguiente. Bueno, si vamos, ya se plantea la opción de ¿y si empezamos antes de que aparezcan los síntomas? Pero no tenemos aquí de momento familias, porque no han aparecido todavía esos pacientes, porque es ir un salto aún más allá. Pero es la reflexión, si estamos todos aquí y todos y ustedes más que yo han vivido lo que representa
tener una atrofia muscular espinal en la familia, pues sabemos lo que representaría que esto se hubiese identificado previamente y poder anticiparnos a esto. Adelante, la siguiente. Y aquí tenemos el periodo de ventana terapéutica, que es en qué momento voy a entrar yo en un ensayo, es una cosa, en qué momento una terapia puede ser positiva para mí o en qué momento ya no sería necesario que la expectativa que yo tengo por mi característica ya no soy candidato a un tratamiento porque no se espera que haya un beneficio. Y esto es una interrogante todavía, no se sabe. Siguiente. Hay muchos pacientes que tienen fusión posterior y el único tratamiento es intratecal. La gran idea de todos es poder incluir ese tratamiento de alguna forma a esos pacientes. Si logramos con alguna especie de comparación con el caballo de Troya, tratamos de engañar a las células para que permitan entrar a estas moléculas que normalmente no podrían atravesar la barrera hematoencefálica, pues sería algo positivo y en esto se está trabajando. Y es por esto que tener la alternativa de un ensayo que sea oral es fundamental, o de una administración que sea endovenosa para que pueda penetrar. Y esto es un mensaje de que se está trabajando en esto, sobre todo porque hay un grupo de pacientes importante que por la edad, por la progresión, ya han requerido una fusión posterior de escoliosis. Siguiente. Simplemente fechas importantes, probablemente el 23 de diciembre del 2016, el 21 de abril del 2017 y el 1 de marzo del 2018. Son fechas que para lo que es la atrofia muscular espinal quedan en el calendario de una historia y un progreso que no nos esperábamos. Adelante. SMN1, SMN2. Vamos con SMN2 y dejamos para el final SMN1, porque después lo explicarán mejor que yo. Intratecal nusinersen, aprobado por la FDA EMA, versus oral ensayo clínico Roche. Siguiente, hay que dejar las cosas claras. Intratecal, los oligonucleótidos no atraviesan barrera hematoencefálica, la barrera hematoencefálica pues lo pongo directamente en el líquido cefalorraquídeo, como explicó Francina, y esto va a llegar a modificar mi fábrica de SMN2, perdón. Siguiente. Esta es un poco la historia de todos los ensayos. Esto es de un día para otro, 2011. Todos estos años y llegamos aquí. Y llegamos aquí con el objetivo final. Y cuando se llega aquí se decide, vale, ya tenemos el aprobado, FDA, EMA, ya empezamos a poner los pacientes, vale. Podrían haber dicho, se cierra el ensayo, ya que cada quien vaya encontrando soluciones. Pero no, hay un ensayo a 5 años, que es el grupo completo de todos estos pacientes pasan a este grupo, que es el ENSHINE. Es un ensayo donde los pacientes van a seguir siendo controlados por cada uno de los centros de ensayo para hacer el seguimiento hasta que, pues probablemente 2021. Y eso serán 5 años de seguimiento que será la respuesta a largo plazo del tratamiento con nusinersen y será algo muy importante de poder transmitir. Siguiente. Bueno, seguimos viendo la rana. Siguiente. SMN en AME2 y 3. Vamos a hablar, yo tengo la experiencia en AME2, pero voy a hacer 2 cositas. De AME3 le voy a dar 2 diapositivas. La siguiente. Vale. ¿Cómo medíamos en el AME1? Era tan grave el AME1. Vamos a hablar de AME2, pero el AME1 era tan grave que un paciente que controlara la sedestación ya era un éxito. Un paciente que pasara el primer año, segundo año, sin requerir la ventilación no invasiva, era un éxito. Y es un éxito. Necesitábamos simplemente comparar la historia de un AME1 natural, donde es un niño que no adquiere ítems motores y los poquitos que podía tener en los primeros 2-3 meses los va a perder, pues si se lograba en 12 meses cambios en esa historia, era relativamente fácil decir, aquí pasa algo. Y por eso ocurrió tan rápido, porque si funcionaba, éramos capaces de identificarlo pronto. Pero en el AME2, muchas de las familias que están aquí son
padres y son los propios pacientes con AME2. Tienes una primera etapa donde empiezas a notar que cambia algo. No estás seguro, será que pues, igual es una mala semana, pero te das cuenta que aquello no termina de ir bien y se hace cada vez más evidente. Al cabo de un tiempo se das cuenta de que hay una debilidad muy marcada y ya te están dando el diagnóstico que tú dices, no puede ser si mi niño estaba bien cuando tenía 8 meses y se sentaba perfectamente. Es muy duro porque es que no te ha dado tiempo de decir si estaba normal hace 6 meses o hace 10 meses. Viene y te dicen, no, tiene una enfermedad gravísima, neurodegenerativa, que va perdiendo la fuerza muscular progresiva. Y luego te das cuenta que pasa un tiempo y hay una más o menos estabilización y muy lenta progresión que tienes que ir midiendo después de esa primera etapa, probablemente los primeros 6, 12 meses, 14 meses, dependiendo. Entonces, se han diseñado distintas escalas, que ninguna escala es perfecta, pero esta es la que tiene más experiencia en esta enfermedad, que es la escala de Hammersmith. Y esta escala de Hammersmith simplemente es una escala para ver cómo van funcionando en ciertas situaciones. Ahora la extendida pues permite ampliar un poco el espectro de lo que vas a evaluar, pero es importantísimo porque refleja autonomía al final. O sea, si yo me puedo girar, si yo me puedo poner de sentado, si yo puedo elevar los brazos, claro, al final te va a dar la autonomía. Si yo puedo elevar los brazos, probablemente podré comer. Si yo me puedo girar y me puedo sentar, probablemente cuando esté en la cama me podré levantar de la cama. Ese tipo de elementos que se transferirían en un elemento funcional. Siguiente. Pero bueno, la escala de Hammersmith no es más que esto. El que no la conocía son cosas que, bueno, Joaquín es experto y muchos de los rehabilitadores y fisios aquí. Entonces, vamos a explicar. Los resultados salen publicados de Nursing Nursing en New England, igual que lo que ha salido, y se confirma de que hay un cambio clínicamente significativo, estadísticamente significativo, que es lo que nos pide y que es lo que exigimos nosotros también, y como padres también hay que exigir que un ensayo responda de esta manera. ¿Qué pasa? Cuando haces un ensayo pones toda la población, pero dentro de esa población tendrás un grupo de pacientes que responden mejor y otros que no. Y esto hay que repetirlo y hay que transmitirlo. No todos van a responder igual, aunque en el ensayo tenemos una conclusión y esa conclusión es real y es positiva. ¿Delante? Los niños, todos los del ensayo son menores de 12 años, por eso hay tanto, ay, si es mayor de 12 años. Esto es criterio de inclusión para un ensayo y lo otro es un criterio médico de indicación de un medicamento. Dos cosas distintas. Los pacientes que no recibían tratamiento van con esta curva, ¿vale? Esto sería el cambio en la escala de Hammersmith, lo que ellos pueden hacer o no, y lo que hacían al principio del ensayo y lo que hacen al final del ensayo. Y lo que se ve es este cambio de curva. ¿Qué quiere decir esto? No es que ahora yo tengo un paciente AME2 y ahora todos se van a poner a caminar. No, que yo voy a mejorar su nivel funcional. Cuando nunca habíamos logrado esto, rehabilitación, fisio, trabajando para retrasar al máximo. Pero era muy difícil conseguir cambios. En la historia natural, en los primeros 4 o 5 años de vida, puede haber un grupo de pacientes que, con mucho apoyo de familia, de fisio, de rehabilitación, de piscina, pueden verse cambios que son una mezcla de proceso madurativo, estabilidad de la progresión de la denervación y aprender a manejarse en ese patrón de debilidad que tienen. Entonces, pero nunca ocurría esta diferencia, porque esto sería lo que debería haber ocurrido en ese grupo total de pacientes. Y tenían un ensayo doble ciego. ¿Qué quiere decir? Nadie sabe qué toma tratamiento y nadie sabe quién lo toma. Y los fisios exploran un paciente y no sabe qué toma y qué no toma. Siguiente. Bueno, la anterior es importante, simplemente la anterior. ¿Perdón? ¿Anterior? Vale. Si ustedes ven, la población fundamentalmente es menor de 6 años. Estos puntitos son cada uno pacientes tratados, los circulitos y los triangulitos son los no tratados. Claro, tienes pacientes con unas respuestas espectaculares, 15, otro se sale de la curva por encima de 10 puntos, una cantidad de pacientes por encima de 5, casi todos los menores de 5 años. Menores de 5 años pensamos que tienen mejor respuesta, pero es algo lógico. Y
hay grupos donde hay una estabilidad y hay menor de los que van hacia peor, ¿vale? Pero con todo y eso podemos tener pacientes que han sido tratados y que no responden, sobre todo aquellos que son de mayor edad. Esto sería la edad y esto es el cambio o la variabilidad que existía entre el primero y el final. Siguiente. Vale, aquí tenemos más o menos lo mismo, en el que no se trataba y en el que se trataba, en el que no se trataba y el que no se trataba, con escalas distintas en el Hammersmith y en la escala de extremidad superior. Y estos datos, siguiente, son estadísticamente significativos. Aquí tengo que pedir que no filmen, son pacientes del ensayo, son familias que son amigas de todo, pero simplemente me dejan los vídeos, pero que no le tomen vídeo porque después no sabemos controlar la difusión. Simplemente decir, no podemos decir ahora yo quiero un cambio brusco y si no hay el cambio brusco ya me voy a derrumbar en el olvido. Sí, mejora, pero pensar que es una enfermedad progresiva. Es una enfermedad progresiva. Y solo frenarla sería positivo y solo ganar este control cefálico de un paciente que empiece a controlar mejor la cabeza. Aquí estos dos son vídeos, no sé si se pueden ver desde arriba. Y aquí uno de los vídeos básicamente lo que marcaba era que no era posible controlar la cabeza y el control cefálico era importante y la recuperación a nivel de poder recuperar el tronco. Imagínense si estás sentado, te caes en el sofá. Mamá, me caí, o sea, me tienes que poner otra vez. Que tú puedas recoger algo que está aquí, se te cae un papel y te vuelves a acomodar, que a veces parecen cosas que no lo vemos, pero esto es importantísimo. Siguiente. Bueno, aquí la cabeza como una campeona, ¿eh? Adelante. Y estos son dos vídeos. Este es que a veces decimos, es importante extremidad superior y la extremidad superior es importantísima. Cuando eres capaz de hacer esto y al comienzo del ensayo sabemos que la debilidad que tiene una M2 de no poder subir los brazos de esta forma. Esto es importante y hay de todo en la viña del Señor y algunos pues se animan a dar pasos y a tener más estabilidad de tronco y a ser capaces de estar en la cama, bajar de la cama e ir al cuarto de los papás a decirle, bueno, ya es de día, vamos a despertarnos. Esto era imposible pensarlo. Cada uno tendrá su historia, cada uno tendrá su progresión. Cuanto antes, mejor. Siguiente. Y esto es más o menos lo que se sabía que podían mejorar. La siguiente, porque estamos en AM2, y ahora quiero comentar un poquitín del AM3. Esta es simplemente lo que quería, si quieres pon 2 o 3, que está como el total. Esto es de los pacientes que no estaban en placebo control, sino eran pacientes que estaban desde el primer inicio y no se podían comparar con el que no recibía tratamiento porque eran pacientes de los primeritos ensayos, del 2012, 2013. Y estos datos no están publicados, se presentaron en el Congreso y lo importante de estos datos es que es a 1000 días, a 3 años vista. Y son pacientes AM2 con la escala de Hammersmith y se sigue avanzando en la progresión con 12 puntos. Pero no estamos comparándolos con control, pero con la historia natural que sabemos que ocurre en 3 años con pacientes AM2, pues esto no ocurriría. Siguiente. Siguiente. Vale, AM3, que hay muy poquita información de AM3. Voy a contar lo que tengo yo de AM3. AM3, intratecal, estos son resultados que de momento eran de los primeros grupos, nosotros no participamos en AM3 ambulantes, y estos son los datos que yo tengo de AM3 ambulantes del Congreso de Granada. La siguiente. Si quieres un par de diapositivas. Aquí, como son pacientes ambulantes, se medía el 6-minute walking test, que es un test para caminar 6 minutos. Y lo que se observó es que a los 3 años había, pues la historia natural es más o menos, se queda más o menos igual, no hay cambios significativos o perdían algunos metros y se ganaban más o menos unos 96 metros, que era también algo bastante significativo. La siguiente. Y a cambio en el Hammersmith tampoco había muchos cambios, había una discreta mejoría de un par de puntos porque el Hammersmith de muchos de estos pacientes es muy alto y realmente no cambia de forma significativa. Siguiente. Y aquí terminamos un poco con los modificadores del SMN2, creo que hay un par de charlas después y yo solamente voy a hacer 2 pincelados
de lo que son los modificadores genéticos de SMN2 oral y de la terapia génica cortito. Siguiente. Hay estudios preclínicos como en todo, simplemente algo esquemático. El ratoncito que tiene el modelo animal vive dos semanas o 3. Después de aplicar la molécula oral, esto se modifica y viven pues 200 días, 250 días. Esto es fantástico. Sobrevida al ratoncito y si no se trata, dosis medias y dosis altas. Este es el músculo del ratoncito normal, este sería un músculo de ratoncito que estaría a efecto de AME y este sería el músculo del ratoncito tratado. Claro, lo das vía oral, tienes un efecto tanto puede penetrar la barrera hematoencefálica y tiene un efecto a nivel de lo que explicó Francina, sistémico, unión neuromuscular, músculo, todo esto funcionaría. Siguiente. Tenemos los ensayos que estamos a punto de comenzar aquí en España, que ya se han ido abriendo la parte 1 en dos o 3 países para llegar a la dosis ideal y tener datos de toxicidad que nos permitieran abrir en el resto de países. Entonces tenemos para AME2 y AME3, es un protocolo que ya pues lo tenemos, el ensayo se llama SUNFISH. Básicamente lo que hay que vigilar mucho es el aspecto oftalmológico, pero esto probablemente nos van a explicar en las charlas que vienen. Y a nivel de FIREFISH es para AME1, que es un open label sin placebo. Entonces tendríamos un ensayo para vía oral de pacientes AME2 y AME3 y un ensayo para pacientes AME1 vía oral. La parte 1 ya prácticamente estamos pasando ya todos a la parte 2 y la parte 2 en la que nosotros podremos participar. Siguiente. Y en esta parte 2 van a participar el Hospital de La Paz con el doctor Ignacio Pascual, Virgen del Rocío con el doctor Masco Madruga, el Vallebrón con Francina y nosotros en San Juan de Dios. Un dato importante es esto. Uno de los criterios es que tienen que poder estar sentados, pero no sentados así, ya lo comentamos ayer, aquí no voy a hablar tanto de esto, pero tienen que ser capaces de mantenerse sentados en esta situación, una superficie plana. Y muchas veces los fusionados, por las retracciones, no pueden lograrlo. Y algunas de las características clínicas de los pacientes para poder entrar, estos famosos criterios de inclusión. Es un ensayo muy amplio, entre 2 y 25 años, los que toman salbutamol pueden seguir tomándolo, van a ir 2 a tratados y 1 a placebo, es decir, tienes más probabilidades de que recibas el tratamiento que el placebo, pero hay un placebo de 1 año, y si te han operado de escoliosis tiene que haber sido antes de 1 año y después de los 18 meses no debería haber operaciones. Ya, un minutito y termino. Siguiente. Avexis, 2 diapos, porque van a hablar de la terapia génica. Adelante. Es que el gen de lo que hablé anteriormente entre y se meta en la médula y toda esta historia hasta llegar a la motoneurona, produzca la proteína y dejemos la fábrica de SMN1. Siguiente. Tenemos los estudios preclínicos del modelo animal y del cerdito, son fantásticos y han cambiado la historia natural del modelo animal, que es el requisito. Siguiente. Esto es más o menos lo mismo que tenemos. Estos ensayos en modelo animal ya van funcionando y es importante ver lo que ocurre después. Y aquí sí tenemos 15 pacientes. Siguiente. Uno más. 15 pacientes que ya fueron publicados en New England Journal también, donde estos 15 pacientes que son tratados los primeros 3 con unas dosis relativamente más bajas y unas dosis mucho más altas en los siguientes 12 pacientes, que serían estos de aquí, se demuestra, todos AME1, siguiente, que la progresión de las escalas funcionales en este tiempo de aquí de historia de los pacientes, todos mejoran, los que tenían una dosis baja no tanto, pero son pacientes que están llegando a unos niveles funcionales espectaculares, donde de los 15 probablemente hay 6 o 8 que ya están dando pasos, son pacientes que ninguno necesita ventilación de apoyo respiratorio y prácticamente hay una respuesta positiva en el 100% de estos pacientes. Siguiente. Y la pregunta, ¿tenemos que empezar antes? ¿Estamos preparados para el cribado? Los presintomáticos parece que van mejor, que fue lo que comentó Francina. Siguiente, y ya termino. Esta es la rana, y éramos un poco ranas, pero ahora con el tratamiento, si voltean, es la misma foto cambiada. Es un caballo, y nos hemos transformado de ranas a caballo, y somos capaces
de ver el mismo paciente, pero la cara de todos cuando venimos a las jornadas, de lo que tenemos en mente, cuando entra un paciente, los pacientes son diferentes porque ahora hay una posibilidad de tratamiento. Hay algunos que no ven el caballo, ¿verdad? Y la rana es la misma foto, pero la voltean. Es el mismo paciente que entra, pero ahora tiene tratamiento. Es la idea, ¿eh? Siguiente. Y no limites tus retos, reta tus límites. Esto es una frase que tenemos en parte de una de las asociaciones de familias que nos ayuda. Y esto lo dijo Albert Einstein, sobre todo con lo de medir y no medir. No todo lo que cuenta en la vida puede ser medido. Y no todo lo que podemos medir es realmente importante.